Y vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Romanos capítulo 13 y vamos a leer de los versículos 11 al 14, que es lo que nos ocupó el domingo pasado y con lo cual vamos a concluir este domingo. Romanos 13, 11 al 14. En reverencia a la palabra del Señor lo vamos a hacer puestos de pie. Voy a leer el versículo 11, me responden con el 12 y terminamos juntos en el 14. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Padre, gracias Señor por esta palabra, porque continuamos con lo que se comenzó a exponer el domingo anterior y queremos pedirte que así como tú nos guiaste con la ayuda del Espíritu Santo a que la palabra expuesta fuera útil para redarguir nuestra vida, hacernos conscientes, Señor, de nuestra necesidad de Cristo, de andar en la luz, de no comulgar con las tinieblas. Asimismo, hoy continuemos con esta palabra, ayudados por ti, para tener claridad, certeza en el tipo de vida que tú quieres de tus redimidos, Señor. Gracias porque la exposición de Gálatas al principio de nuestra reunión ha sido el preámbulo providencial para esto que vamos a ver hoy, Señor, y que podamos considerar nuestras vidas en torno a lo que el Evangelio ha hecho en nosotros, en primer lugar para regenerarnos y ahora, Señor, para santificarnos. Guíanos, Padre, y quita cualquier palabra inútil, cualquier palabra que no sea provechosa de mi boca, así como también, Señor, quita cualquier pensamiento, distracción inútil y no provechoso que esté en nuestras mentes en esta mañana. Te rogamos tu guía y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como decía durante la oración, y quiero que tú tengas esto en mente, mientras nuestro hermano Mauricio exponía Gálatas capítulo 3, nosotros podemos tener la claridad de lo que significa nuestra posición con Dios y en Dios por medio de Jesucristo, no por medio de las obras, sino por medio de la ley. Y por lo tanto, considerarnos todos los días de nuestro peregrinaje, porque sería una cosa muy distinta si nosotros pusiéramos nuestra fe en Jesucristo y de repente hubiera ahí así como que un mini arrebatamiento personal, ¿no? Ya creyó en Cristo y lo succionaron, está en el cielo disfrutando de la gloria eterna y esta cosa de aquí de la vida se acabó. Pero dado que no es así, ¿sí? Nosotros somos regenerados, somos traídos de muerte a vida y somos puestos en un camino que se le describe en la Biblia como un camino angosto, un camino lleno de dificultades, un camino que va en contra a la corriente de este mundo, que es opuesto a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Entonces nosotros tenemos que caminar ese camino adecuadamente. Ese era el problema de los Gálatas, que ya se habían empezado a deslizar de ese camino, ya no lo estaban caminando como lo tenían que caminar. Pero yo quiero ponerte en ese contexto porque ahora la situación de Romanos, si tú nada más agarras y pegas las dos cosas, te va a ser muy difícil de entender cómo Gálatas y Romanos tienen sentido. Si tú solo las amalgamas o las amasas así, te va a ser muy confuso. Piensa que son dos situaciones distintas. La iglesia de Roma y también nuestro hermano en su momento cuando nos hablaba de Romanos 12, nos decía, esa es una iglesia madura, esa es una iglesia que está caminando, una iglesia que está creciendo, una iglesia que es obediente, ciertamente con problemas como todas, no hay iglesia perfecta, pero lo está haciendo bien, ¿sí? Esa iglesia necesita caminar en obediencia, necesita caminar en dependencia a Dios, necesita seguir haciendo las cosas como las viene haciendo, ¿sí? Para poder tener el impacto en el mundo, en los no redimidos, en quienes no conocen a Cristo de la manera en la que Dios quiere que lo tenga. Entonces, si tú lo quieres ver así, la enseñanza de la mañana es, ¿qué sentido tienen las obras en nuestra regeneración?
Y la respuesta es ninguna, ¿no? No tiene sentido nuestras obras en la regeneración. Y lo que vamos a ver ahora es qué sentidos tienen las obras en nuestra nueva vida. Es decir, ¿en qué aplica, ¿sí?, la obediencia, el esfuerzo, el sacrificio por la obra del Señor y por la voluntad de Dios antes de nacer de nuevo, y qué implica después de haber nacido de nuevo? Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. La primera directriz que vimos la semana pasada es que Pablo nos comanda discernir los tiempos y apreciar, dado que el regreso del Señor está cerca. Hay un sentido de urgencia en nuestra tarea, pues los tiempos se están acabando y cuando Él venga no habrá más que hacer aquí. La segunda directriz nos comanda desechar las tinieblas. Nada que se pueda llamar obra de Dios sucede al amparo de la oscuridad espiritual, que en sí misma nos seduce a una entrega al pecado, participando de las obras infructuosas de la carne. Decíamos el domingo pasado, discierne el tiempo y discierne las condiciones del tiempo. Hay urgencia, pero esa urgencia se vive en un mundo que está sumergido en oscuridad. Y llegamos a los versículos 13 y 14, donde encontramos dos directrices más. Dirígete honestamente y vístete de Cristo. ¿Cómo debemos entender esas instrucciones para vivirlas hoy y qué principios nos quieren comunicar? Vamos al versículo entonces 13, que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y de repente uno podría decir, bueno, ¿y por qué le está diciendo eso a los romanos? ¿No? Si tú ves esas instrucciones, parecerían instrucciones muy básicas. Oye, pues no andes en juergas, no andes en fiestas, no andes en borracheras, no andes en lujurias. Parece como que es demasiado básico para que Dios se lo esté diciendo a los romanos después de haberles dado toda esa cátedra a través de Pablo de la doctrina de la salvación y de la justificación y cómo funciona y cómo opera en nosotros. Y de repente empezarle a dar instrucciones de cómo ir mostrando esa entrega sacrificial de nuestra vida a Dios a través de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, y de repente como que dijera, bueno, ¿y por qué regresa a esas cosas? ¿Por qué regresa a lo que es obvio que está mal? A lo que es obvio que un cristiano no tendría que participar. Hermano, la realidad es que no es tan obvio. La realidad es que parece obvio en el texto, pero en la práctica es mucho menos obvio de lo que pensamos. La instrucción de Pablo es andar como de día, ¿no? Emplea ese símil que en conexión con el versículo anterior podríamos leer de la siguiente manera: dado que el mundo vive en las tinieblas de la noche, entregados a su pecado, tú condúcete como si fuera de día, desechando las obras de las tinieblas en tu vida y actuando con honestidad. Nosotros somos la luz del día para el mundo, en un mundo que está sumergido en la oscuridad. ¿Cómo comprendemos mejor ese andar honesto al que somos llamados? Otras versiones de la Biblia lo traducen como un andar decente, un andar decoroso. Cuando dice anden honestamente, no se está refiriendo solamente a hablar con la verdad, que es lo que nosotros entendemos por honestidad, ¿no? Si nosotros decimos hay que ser honestos, pues te están diciendo que no digas mentiras, ¿no? Aquí lo que está diciendo el texto es que nuestra vida tiene que reflejar la decencia, el decoro que hay en la fe de Jesucristo. ¿Sí? No es nada más decir verdad, sino vivir conforme a la verdad. Que nuestros actos, nuestra conducta, todo lo que hacemos, refleje la verdad en la cual creemos. En 1 Tesalonicenses 4:12, Pablo emplea la misma palabra cuando instruye a los creyentes sobre la manera en la que se deben comportar hacia el mundo. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Ahí se traduce la misma palabra como honradamente. Entonces, si te das cuenta, no es una cuestión nada más de una honestidad en relación a la verdad dicha, a la palabra de verdad, sino a la verdad vivida, a las acciones que reflejan la verdad. Ahora, ¿qué caracteriza ese andar honesto o decente? Y nos lo va a comunicar el propio pasaje, pero nos lo va a comunicar con el sentido opuesto. Nos va a decir, no andando en, ¿sí? ¿Cómo sabes que vives honestamente? Bueno, porque no practicas las siguientes cosas que va a decir el pasaje. La primera de ellas se refiere a glotonerías y borracheras. Ahora, cuando tú piensas en glotonerías, pues lo primero que piensas es, pues como decimos, me harté, ¿no?, de comer tanto.
Eso nosotros pensamos en glotonerías. El concepto que la palabra le da al término que se utiliza allí no es simplemente el comer mucho, sino hacerlo todo en exceso. El excederse en todo de tal manera que perdiendo el control de las cosas, porque todo lo estás consumiendo en exceso, una, pues puedes caer en una borrachera, y dos, caes en conductas inmorales, ¿no? La noción más clara es cuando de repente alguien ya se pasó de copas, ya la fiesta se le extendió demasiado, y lo que termina haciendo es que va por la calle gritando. Va por la calle haciendo desmanes y a veces va solo, a veces va acompañado, pero ya se excedió tanto que su vergüenza ya no corresponde al lugar donde estaba, o si comenzó en su casa o lo que sea, ¿no? Ahora se vuelve público. Ahora ya todo el mundo lo puede ver. Las autoridades pueden llegar porque va haciendo sus desmanes, va llevando su desorden más allá de lo privado como había comenzado ese momento, ¿no? Literalmente es una juerga donde se termina provocando escándalo y alteración del orden público. Por lo tanto, no solo se comprende allí las borracheras, sino cualquier tipo de intoxicación que provoque esos comportamientos. Cualquier tipo de intoxicación, ¿sí? Cualquier tipo de exceso que nos lleve a actuar de esa manera. Todos los pecados de esta lista que están mencionados aquí también se mencionan en Gálatas como iniquidades que excluyen del reino de Dios a aquellos que las practican. Fíjate, Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces fíjate lo serio que es. ¿Por qué Pablo está siendo tan explícito y tan enfático en decir, ustedes no tienen nada que ver con eso? Porque los que practican eso no son de Dios. Los que practican y participan de esas cosas no pertenecen en ningún sentido a la fe y a la piedad. De hecho, si tienen la facilidad de participar de esas cosas y tienen el deseo de participar de esas cosas, pues lo más probable es que no tengan en ellos el anhelo de agradar a Dios, que no hayan sido regenerados. Entonces, en primer lugar, nos va a decir allí, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Luego va a decir, no en lujurias y lascivias. La lujuria viene de la palabra griega koite, de donde nosotros obtenemos el término coito, e implica la interacción, ¿sí? El relacionamiento de dos personas en actos sexuales de cualquier tipo o índole. Y no se refiere únicamente al acto sexual consumado, sino a todas las conductas previas que implican el contacto físico indebido entre dos personas para obtener satisfacción sexual. Las lascivias, por otro lado, no necesariamente implican acciones de contacto físico, sino intenciones y motivaciones sexualizadas que gobiernan al hombre y provocan un libertinaje moral que deriva en desenfreno físico y mental, que pueden ser hechos en compañía o en solitario. Son las lascivias las que conducen a la búsqueda de autosatisfacción carnal, como la pornografía y la masturbación, pues el pensamiento impuro no se restringe, sino que se estimula para provocar tanto placer como sea posible. Es explícito, Pablo tiene que ser explícita la explicación. Que nosotros lo veamos, que Pablo utiliza esos términos así de contundentes, quiere decir que Pablo quiere que tengamos claro qué significa, porque yo no puedo participar de esas obras. Yo no puedo tener comunión con esas obras. Yo no puedo decir que ando en la luz, pero tener, en vez de destellos de luz, destellos de oscuridad. Espacios vacíos de oscuridad donde no se evidencia la regeneración y la obra de Jesucristo en mí. Luego va a decir contiendas y envidia. Las contiendas se refiere a diferencias que se constituyen en pleitos acalorados que no exhiben la verdadera fe y para los cuales no se busca la reconciliación. Recuerda el pasaje que dice, enójate pero no peques, ¿no? La contienda es cuando ya pecaste, cuando te enojaste pero no supiste dominar tu carne, no supiste dominar tu ego, no hubo ningún tipo de restricción y terminaste peleado, terminaste separado.
Ahí es donde se suscita la contienda. Fíjate, 1 Corintios 3:3, Pablo les dice, porque aún sois carnales, y les está diciendo a la iglesia de Corintio. No le está hablando allí al primero que iba pasando, no, le está hablando a la iglesia y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Les está diciendo, viven igual que los demás. ¿Y cómo son los que están con los demás? Viven en oscuridad y tinieblas. ¿No es acaso ese el ejemplo de ustedes cuando andan en contiendas? Cuando no se pueden poner de acuerdo, cuando no se pueden perdonar, cuando no se pueden reconciliar. Cuando no puedes poner tu orgullo delante del Señor y decir, Señor, quítamelo y esta relación que se arregle como se tiene que arreglar. Y si termino yo siendo pisotado para que se arregle, pues ni modo. Pero es más importante la paz que la contienda. Es más importante evidenciar, ¿sí?, el carácter de Cristo que mi carácter determinado para ciertas cosas que no aprovechan para nada. Las contiendas son la evidencia de carnalidad, inmadurez y muchas veces de falta de regeneración. Un creyente puede llegar a tener contiendas, pero no debería de llegar, ¿sí?, la noche sin que busque el perdón y la reconciliación entre las partes. Ahora después menciona la envidia. La envidia por su parte se traduce fácilmente como celos inapropiados. Celos carnales que provocan malas acciones o malos sentimientos o malas intenciones hacia los demás. Sobre asuntos que normalmente nosotros deberíamos de tener contentamiento y paz. Eso es lo que reflejan los celos y las envidias, que no estoy satisfecho delante de Dios con la situación en la que estoy y anhelo, ¿sí?, equivocadamente, humana y carnalmente, las condiciones, las situaciones que otros tienen. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces fíjate cómo Pablo no nada más está tirando así como que otra vez dardos al aire. Pablo está atacando el corazón, ¿sí?, de los creyentes. Pablo está yendo al corazón de cada uno de nosotros y diciéndonos, hey, cuídate de esto, no participes, no te dejes llevar, ¿sí? No dejes tú que esa luz que hay en ti por la gracia de Jesucristo se mezcle de alguna manera con las tinieblas, de tal manera que esa luz deje de resplandecer y entonces pertenezcas a la noche y ya no andes como de día. Es un celo carnal que incluso se puede disfrazar de espiritualidad, pero que no persigue la gloria de Dios, sino la gloria del hombre intransigente que quiere imponer a otros su voluntad, como si fuera Señor sobre personas y circunstancias sobre las cuales solo el verdadero Señor tiene control. ¿Qué tienen todas estas conductas en común? Bueno, pues son las conductas de los hombres impíos a los que los creyentes estamos llamados a abstenernos de participar, porque Cristo ha hecho una obra de redención en nosotros. Participar en cualquiera de estas sin importar el grado de involucramiento, porque finalmente el pecado no se define por el tamaño de la aberración, sino simplemente porque va en contra de la santidad de Dios. Por lo tanto, participar en cualquiera de estas, ¿sí?, nos coloca en una posición que no manifiesta un andar honesto, un andar decente, que es lo que Pablo nos está diciendo. Entendamos, por tanto, que el andar honesto de un creyente se distingue en primera instancia, pero no en última, por la oposición a las obras más inmorales y deshonestas de los hombres sin Cristo. Esto es suficiente para demostrar una madurez, ¿no? No una madurez demasiado profunda, pero al menos una madurez en la comprensión del Evangelio, ¿no? Pero, ¿sí?, constituye también el grado necesario de separación que debe de haber entre alguien que se dice cristiano y alguien que no lo es. Es lo mínimo, es la distancia mínima que debe de haber. Ya no digas tú todo lo que debería de haber del otro lado, todas las disciplinas piadosas a las cuales nosotros estamos llamados, a la oración. Esa es la otra parte, ese es el complemento. Pablo nos está marcando ahorita lo que no debería ni siquiera rodear en algún sentido tu vida, para tener algún tipo de lugar en tu vida. Hermano, cuando fui joven, ya tiene muchos años, ¿no?,
Tuve por muchos momentos la idea de que yo podía estar en determinados ambientes con determinadas personas que se reunían expresamente para hacer, para ejecutar obras inmorales de las tinieblas. Y yo pensaba que podía estar con ellos, aceptar sus invitaciones sin caer en la tentación de hacer lo mismo que hacían y pecar. Una vez mi mamá me veía que yo soy el mayor de mis hermanos, ¿no? Y un hermano, mi hermano en la prepa agarra, es que hay una tardeada y la escuela y que quieren ir y déjame ir con mi amigo y ahí andaban con el gelengue, ¿no? Mi mamá y mi hermano. Y mi mamá muy confiada viene a mí y me dice, oye Pepe, tu hermano quiere ir a esa cosa, ¿tú irías? Y mi mamá estaba confiada en que yo iba a decir, no, ¿cómo crees? Yo no voy a ir. Le digo, sí, yo lo cuido, ¿no? Pensamos que podemos estar allí, que podemos casi brillar y que todos vean a Cristo en nosotros en un lugar donde a lo que va la gente es precisamente a ofender a Dios. Pensamos que podemos participar de ello. Fíjate, ¿y qué dice Efesios 5, 11 y 12? Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El problema es que ahora ya no, ni siquiera lo hacen en secreto, ¿no? Ahora ya lo hacen en público. Ahora ya hasta aparece en los videos, en YouTube y en redes sociales todas las cosas que hacen. Y como se vuelve explícito todo lo que antes no lo era. Y nosotros seguimos pensando, si no tenemos la conciencia de lo que implica nuestra santidad, que es ser tomados aparte, es ser apartados para un propósito distinto al que todo el resto del mundo tiene, ¿sí? Nosotros pensamos que podemos estar y agradar a Dios allí. Puedo estar y no pecar, ¿no? ¿Qué crees que va a terminar pasando? Vamos a pecar. El simple deseo de participar de eso, hermano, ya se constituye en un deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Si te está diciendo Efesios 5, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas y ni siquiera hables de ellas, ¿qué implica? Que yo tenga ese deseo de estar allí y que me peleé con mis papás, ya estoy hablándole a los jóvenes, que me peleé con mis papás por estar allí y que no esté en paz con el asunto, sino que a fuerza quiera lograr lo que quiero lograr y todavía pensar que lográndolo yo puedo agradar a Dios. Cuando Dios te está diciendo, no participes, no vayas, ¿no? Y ahora ya no nada más le habla a los adultos, a los jóvenes, le habla a los adultos también. Hermano, no es lugar para ti. Si se reúnen para echar la copa, no es lugar para ti. El propósito de la reunión no es en ningún momento, ¿sí?, que sobrios tú puedas hablar con ellos y tener un diálogo amistoso en el que posiblemente haya oportunidad para predicarles a Cristo o generes la oportunidad para predicarles a Cristo. Pero no van para eso. No te quieren escuchar a ti, no quieren escuchar tus sermones, no quieren escuchar de Dios en el momento en el que se han dispuesto durante toda la semana para intoxicarse, para andar en juergas, para andar en glotonerías, ¿sí? Terminan peleados, terminan enojados. ¿Y qué hace uno allí? No, pues vengo a representar a Cristo. Cristo no quiere estar allí. Cristo no quiere estar allí. Y Cristo no quiere que tú estés allí. Cristo quiere que tú lo representes cuando la gente consiente, ¿sí?, cuando la gente te preste atención, cuando la gente no esté pensando en este tipo de pecados onerosos en contra del Señor. Y entonces sí, tú puedes tener un diálogo con ellos, predicarles el evangelio y ahora sí llevarles luz, ¿sí?, en medio de sus tinieblas. Hermano, cuando quieres ser la luz en medio de las tinieblas, en un lugar como esto, la única luz que puede ser es la luz de esa de la bola de disco que tira rayos para todos lados, pero no da ninguna luz en realidad. No alcanza uno a ver nada. Se pone uno en el lugar donde Dios no lo está mandando, ¿sí? Y piensa uno que tiene cierto nivel de madurez, de santidad para estar en ambientes donde el Señor no nos quiere, cuando el Señor nos está diciendo, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, cuando la palabra dice que no participemos, no te está diciendo, ve, pero no hagas nada malo. En realidad te está diciendo, y eso quiere decir la palabra participar, no te relaciones en ninguna manera, no tengas ningún tipo de comunión, no seas acompañante de las obras muertas, de las obras sin fruto que se dan en las tinieblas, y ni siquiera hables de lo que ellos hacen al amparo de la oscuridad, porque es vergonzoso.
Así que si tú has tenido esa idea como yo la tuve, querido joven, querido hermano, ¿no? De una vez te aconsejo, sácala de tu cabeza. Porque va a decir Pablo también, ¿qué comunión tienen qué? La luz con las tinieblas. ¿Qué comunión? Ninguna. Y si te está diciendo no tengas comunión, eso significa no participes, no tengo yo nada que hacer allí. No te juntes en yugo desigual con un incrédulo, ni para casarte, ni para entretenerte. Habrá otros momentos y espacios para poder compartir tiempo con ellos a fin de buscar las oportunidades de evangelizarlos, pero no cuando están reunidos para satisfacer sus deseos carnales y deshonrar a Dios con sus cuerpos. Ahora, Pablo nos va a decir cómo se logra esto. Y no solo cómo se logra esto, les decía el domingo pasado, es como si Pablo estuviera haciendo un sándwich. Es como si Pablo empieza en el versículo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y fíjate cómo va a terminar el versículo 14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí es donde se cierra. Tú ponle esas dos cosas a todo lo que sucede, a todo lo que se narra, a todo lo que Pablo nos da como imperativos y como indicativos entre Romanos 12 y Romanos 13, y la única forma de lograrlo es porque pusiste tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Y porque te has vestido de Cristo. De otra manera es imposible que hagas todas las cosas que Dios te está comandando a hacer, y es lo que hablaba nuestro hermano hace rato. Cuando nos disponemos a hacer todo lo que Dios quiere hacer por las razones equivocadas. Cuando nos disponemos a hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Pero porque la gloria es para nosotros, no para el Señor. Porque nosotros lo queremos hacer, porque el pastor me dijo que tenía que hacerlo, porque vi la predicación y si lo dice tal hermano, entonces lo tengo que hacer. Si lo dice el otro, ese no lo tengo que hacer, pero si lo dice este, sí. Y ahí vamos perdiéndonos en por qué hacemos lo que hacemos y por qué vivimos como vivimos y por qué nos santificamos como el Señor nos manda a santificarnos. Entonces fíjate, dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La encomienda de Pablo es, en vez de participar de las obras de la oscuridad, ocúpate del opuesto. Y lo opuesto, ¿sí? Antes de ponerte a hacer obras de luz, es vestirse de Cristo. Hace rato preguntaba a nuestra hermana Anne, ¿cómo sé que estoy haciendo las obras que tengo que hacer bien? Era algo así la pregunta. Porque estás vestido de Cristo. Porque lo estás haciendo en la confianza que te da Jesucristo. Porque lo estás haciendo para gloria de Cristo. Fíjate, nosotros sabemos que en nuestra redención somos revestidos con la justicia de Cristo, una justicia inmerecida, una justicia abundante, una justicia que cambia nuestra posición con Dios y con la cual nosotros somos declarados delante de Dios como justos. Gálatas 3:27 nos habla de eso, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es la justificación y ese es el revestimiento de Cristo que cambia nuestro hombre interior. De tal manera que cuando Dios me ve con las vestiduras justas y perfectas de Cristo, y entonces Dios, ¿qué dice? Ven aquí, eres mi hijo, te acepto, porque yo te veo a través de Jesucristo. Pero hermano, una cosa es ser vestidos con la justicia de Cristo en el hombre interior y otra cosa es ser vestidos de Cristo en el hombre exterior. Y eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo aquí no nos está hablando de ese vestido de Cristo que nos trae la justificación, porque eso ya se habló durante 11 capítulos antes. Pablo está hablando aquí de cómo nos vestimos de Cristo para vivir en santidad. Y esa es la distinción entre lo que se enseñó en la mañana de Gálatas y lo que se va a enseñar ahora de Romanos. ¿Cómo nos vestimos de Cristo para las buenas obras? Porque un hombre justificado sigue siendo un hombre que peca, ¿sí o no? ¿Cuántos pecamos hoy? El que diga que no ha pecado, ¿qué dice la Escritura? ¿Hace a Dios qué? Mentiroso. ¿Puede Dios ser mentiroso? Entonces, ¿cuál es la realidad? Todos hemos pecado, pero fíjate, eso es lo hermoso de esto que nos está revelando aquí la palabra. ¿Sí? Yo por la obra de Jesucristo, mi hombre interior ha sido justificado, ha sido redimido, ha sido regenerado y es visto por el Padre en todas las justicias de Cristo, pero lo que
Pablo está diciendo es, no dejes a Cristo ahí nada más adentro. Vístete de Él en el exterior. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ¿y qué dice después? Santificación. Necesitamos a Cristo tanto para ser justos como lo necesitamos para ser santos. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo a los hermanos de Romanos. Dado que ustedes ya fueron justificados por Cristo, ahora vístanse de Cristo en el hombre interior y por eso no provean, ¿para qué? Para las obras de la carne. Porque cuando alguien revestido de Cristo va a querer proveer las obras de la carne, cuando Cristo quiso proveer, ¿sí?, para las obras de la carne. Cuando nosotros leemos vístete de Cristo, debemos entenderlo como un llamado a asumir como práctica el carácter justo de Cristo para santificación, dado que ya asumimos como posición la justicia de Cristo para salvación. En palabras más breves, se trata de vivir conforme a la justicia que nos fue imputada y no contra la justicia que nos fue imputada siguiendo los pasos de Cristo. Eso es vivir honestamente. Vivir honestamente es, Cristo ya te declaró justo. Sería deshonesto vivir en lo opuesto a como Cristo te declaró. Sería negar lo que tú estás diciendo que crees si tú vives en lo opuesto a lo que Cristo te declaró. Si ya te justificó Cristo, si ya fuiste vestido con la justicia de Cristo, ¿qué es lo que sigue? Anda conforme a esa justicia. Llévala del interior, ¿sí? Llévala de lo profundo de tu corazón hasta lo más externo de tus acciones. Por tanto, Dios quiere que la justicia de Cristo cubra nuestra persona desde adentro y hasta afuera, desde el corazón hasta el fin último, que son las acciones por las cuales los hombres pueden ver que nosotros somos cristianos. Si lo piensas detenidamente, en la salvación fue Cristo quien nos vistió de su justicia. En la santificación, según Romanos 13:14, Dios quiere que sea yo quien me vista de Cristo para vivir decentemente. Esa es la responsabilidad humana. ¿Sí? Ya Cristo me justificó, no necesito hacer nada más. No necesito hacer nada más para ser salvo, pero sí necesito hacer mucho más para ser santo. Sí necesito hacer mucho más para demostrar que Cristo está dentro de mí o no. ¿De qué me sirve decir que soy cristiano y vivir igual que todos los del mundo? ¿Qué van a decir que soy? ¿Qué palabra usa el mundo para ese tipo de personas? Hipócrita. Van a decir que soy hipócrita, porque digo que dentro de mí hay algo que nunca se llega a manifestar. Digo que dentro de mí hay una fe que nunca cambia la manera en la que hablo, la manera en la que pienso, la manera en la que actúo, la manera en la que me relaciono con los demás. De tal forma, Dios quiere que me vista de Cristo, ¿sí? De tal forma que la luz que Cristo trajo a mi vida irradie desde mi interior hacia el exterior y sea visible en medio de las tinieblas de este mundo. Hermano, la justificación solo la puede ver Dios. Solo la puede ver Dios. Pero la santidad es visible para todos los hombres. Y lo que te está diciendo Pablo es, hey, qué bueno que eres justificado. Gracias a Dios que eres justificado. Pero si esa justificación nunca se hace visible para los hombres, ¿seguro que fuiste justificado? ¿Seguro que hay luz en ti? ¿No será de casualidad que no hay luz y que por eso andas y vives igual que los demás? Y si sí hay luz, ¿sí?, entonces cambia tu conducta. Abandona ese tipo de vida. Deja ese tipo de acciones que son las que hacen todos los del mundo que viven en tinieblas y anda conforme a la luz, que eso es lo que nos va a hablar Juan. Fíjate, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Qué pueden ver los hombres? No pueden ver tu fe. ¿Cuánto problema muchas veces nos hace el pensar que como entonces Dios no quiere mis obras, pues ya no me tengo que esforzar?
¿Ya qué? Si ya Cristo lo ganó todo, sí, lo ganó todo para que entres al cielo, pero todo lo que tú haces, todas las buenas obras por las que te esfuerzas en responsabilidad por esa luz que hay dentro de ti, ¿qué crees que logra? Fíjate, dice, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a glorificar a Dios si Cristo solo se ve dentro de ti? Si el único que puede ver a Cristo, ¿quién es? El Padre. ¿Cómo los hombres van a glorificar a Dios? Y van a decir, hey, ese sí es cristiano. Ese sí da testimonio de lo que cree. Ese no es hipócrita como los demás. Ese le pides ayuda y te ayuda, ¿no? Ese le tocas el timbre y te abre con una sonrisa y te pregunta, ¿en qué te puede ayudar? Al otro vecino que ni le toques el timbre porque siempre están a los gritos y a los pleitos dentro de casa, ¿no? Es la manera, esas buenas obras. Y lo que Dios quiere es que abundemos en buenas obras. Dios quiere que una vez que descansamos de nuestras buenas obras para salvación, nos ocupemos de buenas obras para nuestra santificación. Ahora hay una forma de deslizarse que precisamente era lo que enseñaba nuestro hermano en la mañana, y es pensar que esas buenas obras con las que estoy viviendo ahora que soy santificado, pues le abonan en algún sentido a mi justificación, como si le hiciera falta, ¿no? Yo estoy haciendo y yo también, y entonces de repente te empiezas a deslizar pensando, pues no necesitaba tanta justicia de Cristo si yo también podía ponerle. Ese es el desliz. Ese es el tropiezo en el evangelio. Eso era lo que estaba pasando con los Gálatas, que pensando que cortándose un pellejo del cuerpo, ¿qué estaban logrando? Participar en su salvación. Y que si no lo hacían, entonces perdían la salvación y toda la justicia de Cristo no era confiable. Ese era el problema con el que se estaban deslizando los Gálatas, pero no es el problema de Romanos. El asunto de Romanos es, esfuérzate en todo lo que te puedas esforzar. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, porque estás en medio de las tinieblas, ¿sí? Porque este mundo que vive en tinieblas, si no te vistes tú de las armas de luz, te va a comer, ¿sí? Y la única forma en la que este mundo no te coma es vistiéndote de Jesucristo. Y una vez vestido de Jesucristo, haz todo lo que el Señor te pida que hagas. Y hermano, no significa hacer todo lo que el Señor quiera que hagas, abandonar a la familia e irte a predicar a una tribu en quién sabe dónde. Hermano, empieza por ahí. Empieza en casa, predícales el evangelio a tus hijos, enséñales todos los días fielmente, hazlo con tu esposa, sean metódicos en su búsqueda de Dios, ¿sí? Sean metódicos en la manera en la que quieren conocerlo, pero también en la manera en la que quieren obedecerlo. Es como el restaurante que se llena de comandas y nunca está cocinando nada. Así es nuestra vida cuando leemos la palabra, entendemos la palabra, sabemos qué es lo que el Señor nos pide, pero nunca hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Nos llenamos de comandas. Y luego decimos, ¿y por dónde empezamos? Pues vete a la más antigua y ve qué fue lo primero que el Señor te pidió y hazlo. Y avanza y camina. Porque la realidad es que el Señor, cuando ve que no tenemos disposición para obedecer, ¿qué hace? Pues deja de dar comandas. Deja de mandar instrucciones, se vuelve uno duro a la palabra, se vuelve uno su corazón rígido y ya no entra tan fácil. Y ya de repente lo leo y ya cumplí y ya hice y ya qué bueno, ya me vi en el espejo, me vi lo feo que estoy y cuánto necesito del evangelio para ser transformado, pero ya no me importa. ¿Por qué? Porque me endurecí a la palabra del Señor. Entonces, hermano, la justificación que es visible para Dios, ¿sí?, no debe de ser invisible para los hombres. Si yo digo que soy justificado, pero participo de las obras de las tinieblas, ¿quién puede asegurarme que realmente fui justificado? Si mi salvación solo es visible para Dios y para nadie más, ¿cómo puedo decir que realmente habita la luz de Cristo en mí? Mateo 5:16 nos dice que cuando nuestra luz alumbra, los hombres ven nuestras buenas obras y glorifican al Padre Celestial. Ese es el propósito de las buenas obras. Para eso Dios quiere que hagas buenas obras, para que lo volteen a ver ¿a quién? A Él. No para que te aplaudan, no para que te hagan un monumento, no para que a la calle de tu barrio en donde vives le pongan en la plaquita tu nombre. No se trata de ti, se trata de Él. Pero sin buenas obras, ¿cuándo lo va a ver el mundo? ¿Cuándo va a ser visible para ellos? ¿Cuándo van a poder atestiguar esa fe que tú profesas tener en tu interior? ¿De quién podemos imitar esa actitud y vida? Fíjate, Juan 17:4. Está hablando Jesús con su Padre, ¿sí?
Se acerca el momento ya de entregarse en sacrificio y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre en la tierra? Acabando la obra que le encargó, haciendo lo que le encargó, ir y redimir, ir y rescatar, ir a buscar a los perdidos de Israel. Y cuando los perdidos de Israel ya no quisieron escuchar, entonces ir a buscar a todos los perdidos. Todo lo que el Dios le encargó al Hijo, el Hijo lo hizo de tal manera que fue visible para todos, ¿sí? ¿Sí? Fue visible para todos, pero glorificó al Padre. Hermano, por eso nos tenemos que vestir de Cristo. Porque necesitamos tener ese deseo de hacer todo lo que el Padre nos encargó, de tal manera que haciéndolo y viéndolo los hombres, ¿qué suceda con el nombre de Dios? Que sea glorificado. Ese es el sentido de la urgencia que aparece delante de nuestros ojos. No tenemos todo el tiempo que queramos para glorificar a Dios con nuestra fe y con nuestros actos. Nuestro tiempo es limitado, la hora del regreso de Cristo está más cerca, estamos envejeciendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto de la obra que Dios puso a nuestro cargo habremos acabado cuando Él vuelva? Cuando Jesús dijo, consumado es, ¿qué estaba diciendo? Lo hice todo. Todo lo que tenía que hacer ya lo hice. ¿Cuánto de lo que Dios te ha encargado a ti, en tu responsabilidad, dentro, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida como iglesia, en tu centro de trabajo, donde quiera que estés, cuánto de la obra que Dios te ha encargado has cumplido? ¿Cuánto has completado? ¿Por qué? Porque ese trabajo fiel y a lo mejor pequeño o grande que haces, no importa, ese es el trabajo que le lleva gloria a Dios, ese es el trabajo que ven los hombres para decir, hey, este hombre es diferente, pero no es diferente por él porque es igualito a mí. No tiene nada distinto más que lo veo que camina con una Biblia, pues ¿qué tiene esa Biblia? ¿Qué tiene esa Biblia que es diferente? Que yo lo veo que lo molestan y nos enoja, que es paciente, que trata a sus hijos de manera amorosa, que siempre le da el lugar que corresponde a su matrimonio, que no va y se gasta lo de la quincena en el viernes en la esquina de la casa. No, ahí está siendo fiel y diligente con lo que el Señor puso en él, porque un día el Señor va a venir y le va a decir, hey, ¿qué hiciste de todo lo que te encargué? No, Señor, es que tú no quieres obras, tú quieres la justicia de Cristo. ¿No es acaso ese el reproche de Dios cuando distribuye talentos, ¿sí? Y de repente viene y dice, hey, ¿qué hiciste con los talentos? No, pues los escondí. Qué sorpresa nos vamos a llevar cuando nos demos cuenta que esconder los talentos, ¿sí?, realmente era un acto de un hombre no regenerado, de una mujer que no había puesto su confianza en Jesucristo. ¿Cuánta gloria recibirá de ti Dios por la manera en la que vistes a Cristo en el mundo? La fe por la que Cristo habita en mí debe transitar naturalmente a la fe por la que los hombres ven a Cristo en mí. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, Dios ya ve a Cristo habitando por la fe en tu corazón, ahora tú encárgate de llevar a Cristo sobre ti, haciéndolo visible al resto del mundo por tus obras. Así es como se vencen las tinieblas y solo es de esa manera en la que te podrás negar a hacer una provisión, ¿sí?, para tu carne. Cuando dice allí el pasaje, no proveáis para los deseos de la carne, no es la idea de voy a la tienda y compro lo que necesito para hoy. No, la idea es de voy a hacerme despensa. Voy a hacerme despensa y me voy a guardar lo que me tenga que guardar. ¿Por qué? Porque un día voy a necesitar algo para cuando me viene ese deseo y ese pensamiento impuro y necesito tener de dónde agarrar. Esa es la provisión para los deseos de la carne. No es una cuestión accidental, es una práctica, es un deseo constante que se satisface en contra de la voluntad de Dios. Así que vestirnos de Cristo no es una invitación a ser impostores personificando una justicia de la cual carecemos. Es más bien un deber de imitar el carácter virtuoso, el amor sacrificial y la obediencia sin restricciones de aquel que complació en todo al Padre, para que nosotros, siguiendo sus pisadas, y como dice primera de Pedro 2:9, mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es vestirte de Cristo.
es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que lo vean en mí, que no esté escondido, que no me tengan que rascar a ver si debajo hay luz, ¿no? Hermano, Dios no te salvó por obras, pero te salvó para obras. Pasamos tanto tiempo rascando en el fundamento de la fe que dedicamos poco tiempo a construir sobre ella a través de nuestras buenas obras para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Imagina a un hombre o a una mujer de Dios que despierta cada día pensando en vestir a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo viviría ese creyente su vida cada día? ¿Qué haría? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Cuánto pelearía contra su pecado y aborrecería al mundo mientras se entrega en amor a Dios y a su prójimo? ¿Cómo estaría su matrimonio, su iglesia, su vecindario, su lugar de trabajo? Si ese hombre, y si fuéramos nosotros, un creyente que se viste de Cristo, no a ratos, no de vez en cuando, sino todos los días y durante todo el día. ¿Qué pasaría si esos que se hacen llamar cristianos realmente mostraran las virtudes de Cristo en sus palabras y sus acciones, en sus afectos y sus pasiones? ¿Acaso no estaría este mundo siendo revolucionado por un evangelio que no son solo palabras al aire sin respaldo alguno, sino acciones concretas de genuinos imitadores de Cristo que andan en el amor, así como Cristo los amó y se entregó a sí mismo por ellos, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Así que, hermano, la noche arrecia, el día se acerca. Te queda poco tiempo para convertirte en alguien que radicalmente impacte su mundo y su entorno. Y la pregunta es, ¿te vestirás de Cristo o seguirás haciendo provisión para tu carne? ¿Renunciarás a este mundo o guardarás despensa para el momento en el que quieras darle rienda suelta a tu pecado? ¿Te negarás a ti mismo o te servirás a ti mismo como si fueras el Señor de tu propia vida? Pablo es claro y concluyente. Hay una vida llena de gloria para Dios, pero esa vida solo se puede vivir si nos vestimos de Cristo y si hacemos las obras que estamos llamados a hacer. Ese es el sentido de Efesios 2:10 cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, necesitas buenas obras y necesitas muchas. Necesitas muchas, porque cada una de esas buenas obras que tú hagas en el afecto de Cristo y en la dependencia de Cristo, no haciéndolas porque quieres agradarle al de junto o porque quieres quedar bien con todos, sino haciéndolas en el sentido en el que las debes hacer, hermano, cada una de ellas glorifica a Dios. Queremos saber cómo podemos glorificar a Dios con nuestras vidas. Haz las buenas obras que Dios te ponga delante de ti para hacer. Hazlas. A veces es obediencia, a veces es sacrificio, a veces es tomar un ministerio, a veces es tomar el ministerio que ya tienes dentro de tu hogar y no tomar otro porque te quitaría tiempo para hacer lo que necesitas hacer dentro del hogar. Lo que el Señor te esté poniendo delante de ti, hazlo. Y hazlo vestido de Cristo porque es la única manera en la que nos podemos asegurar que esa obra va a glorificar a Dios y que esa obra va a ser hecha de la manera en la que Dios quiere que sean hechas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tus mandamientos, tus instrucciones, la luz que trae tu palabra a nuestras vidas es maravillosa, Señor. Pensar que hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo, Señor, que si solo hacemos una, si solo nos enfocamos en vestirnos de Cristo, vamos a poder hacer todas esas obras como tú quieres que las hagamos, Padre. Gracias porque sigue funcionando todo en Jesucristo. Porque nuestra santificación no depende de nosotros, Señor. Depende de la obra de Cristo en nosotros, del ejemplo de Cristo adoptado por nosotros, Señor. Y de reconocer que si no fuera por la obra de justificación, por esa obra en la cual Cristo ofreció su vida y su obediencia para agradarte y para cumplir toda demanda de justicia tuya, a fin de que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y ser imputados con su justicia y ser dispuestos a una nueva vida
ya no en la oscuridad y en la condenación del pecado, sino en la libertad y en la luz en la que Cristo nos ha puesto. Señor, solo de esa manera es posible que nosotros te agrademos. Gracias, Padre. Gracias porque así como nos mandas, también nos provees en Cristo de todo lo que necesitamos para glorificarte. Y Señor, es nuestro deseo y es el propósito también de nuestra oración, que así como tú has preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas, Padre, dispón nuestras vidas para que las hagamos, Señor. Dispón nuestra mente para que dejemos de dudar, para que dejemos de luchar, de perseguir, Señor, lo que no quieres que persigamos, para que dejemos de andar detrás de nuestro pecado, Señor, sino que en los afectos que el Espíritu Santo pone en nosotros y en la manera en la que el Espíritu Santo aplica el Evangelio en nosotros, podamos disponer nuestra vida en sacrificio a ti, en obediencia a ti, persiguiendo, Padre, todos los días un poco más de justicia de la que Cristo nos ha imputado, para que ejercitándonos en ella podamos glorificarte y el mundo te pueda ver y pueda decir, qué gran Dios que transforma los corazones, que transforma las vidas, que les da un nuevo sentido, Señor. Ciertamente habrá muchos que no lleguen a creer en ti, Padre, pero que no seamos nosotros el pretexto, que no seamos nosotros la razón para que ellos no hayan visto la obra de Cristo a su alrededor y para que ellos no pongan su confianza en Cristo, Padre. Señor, nos has hecho heraldos, nos has hecho luminarias y no queremos esconder esa luz que tú has puesto en nosotros por medio del Evangelio. Hazla visible a todos los hombres y glorifícate en nuestras vidas y en el quehacer de esta iglesia en todo tiempo, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.